Ezequiel capítulo 9, del versículo del 1 al 5. Vamos a leer Ezequiel 9, versículo del 1 al 5. Entonces clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. Versículo 3. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa, y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5. A los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Entonces, una de las cosas que para ver el contexto de lo que le está sucediendo a Israel, Israel en este momento está pasando en el libro de Ezequiel por un tiempo de juicio. Y el país, la ciudad más importante, en este caso Jerusalén, va a ser sitiada, va a ser sometida con la permisibilidad del Padre Eterno por una nación que venía al norte, y esa nación iba a ser Babilonia. Ahora nos preguntamos, ¿por qué juicio? El Padre Eterno les había enviado advertencias, ya que Israel, sus hijos, su pueblo, se habían desviado de su palabra. Ese mensaje se los había enviado por medio de los profetas, pero el pueblo se ha vuelto a prácticas paganas, en las cuales inclusive la vida de los propios niños de Israel ya estaban en peligro, porque se sacrificaban inclusive niños en medio de todas estas prácticas paganas que se realizaban. Estos sacrificios se daban también en medio de todo lo que pasaba de la comunidad del pueblo de Israel, y se daba idolatría, se daba desenfreno sexual, violencia. Entonces, todas estas cosas que Israel, en medio de este tiempo de decadencia moral y espiritual, había caído una normalidad, por decirlo de alguna manera, una gran parte del pueblo. Esa nación que el mismo Padre había llamado a ser una nación para la cual llevara el Evangelio, llevara la luz de su palabra, porque el Evangelio es un mensaje que tenían que llevar ellos a las otras naciones. El mismo Padre les dice que en medio de todo este proceso, que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, ellos no podían seguir y practicar esas tradiciones y todas estas prácticas que habían en esta tierra. Por ende, la palabra, la luz de esa escritura, de todos sus mandamientos, tenía que relucir en ellos como nación escogida del Padre. En medio de estas cosas, el trasfondo. ¿Cuál es parte del trasfondo que podemos ver en medio de este tiempo de juicio, en medio de este tiempo de disciplina hacia el propio pueblo de Israel, el pueblo del Padre? En el tiempo que Ezequiel está llevando este mensaje, Ezequiel ya había sido llevado cautivo a Babilonia. Posiblemente a los 25 años de edad, se cree que Ezequiel ya está empezando a dar este mensaje a los cautivos, porque ya se habían llevado un grupo, se habían llevado grupos de personas de Israel, de Jerusalén a Babilonia, y era parte ya del juicio que estaba llevando, de la disciplina que estaba llevando este pueblo. En medio de estas cosas, eh, está Ezequiel dándole mensaje. ¿Cuál mensaje le está dando a los cautivos? Resulta ser que la gente que estaba en Babilonia se habían vuelto obstinados, y en su creencia, ellos creían en todos sus pensamientos, todo lo que había de ellos, dentro de ellos,
no deseaban escuchar ni siquiera ese mensaje y creían, según ellos, que regresaría muy pronto a la tierra de Jerusalén. Por otro lado, entonces tenemos a Ezequiel llevando este mensaje a los cautivos que están en Babilonia, pero en Jerusalén en este mismo tiempo estaba Jeremías llevando un mensaje de arrepentimiento, un mensaje donde venía un juicio para Jerusalén, donde caerían los babilonios y donde iba a venir la gente de Babilonia, iba a venir todos sus ejércitos y todas esas palabras de advertencia, tanto en Jerusalén con Jeremías como en Babilonia con los que han sido llevados cautivos, no era bien recibido. El pueblo que estaba en Jerusalén confiaba en el sistema de los gobernantes, en el sistema religioso que se había torcido, que se había desviado de la sana doctrina de la escritura, y ellos confiaban más en sus propias fuerzas, en los muros de la ciudad, que en el mensaje que el Padre les había enviado una tras otra vez, advertencia y advertencia para que ellos se volvieran hacia el Señor y se arrepintieran. Pero ya era el tiempo del juicio, era el tiempo ya donde iba a venir esa disciplina. Dice la palabra del Señor en medio de todo esto, que el Padre eterno, corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su Hijo. En Hebreos 12:6 podemos leer esta palabra. El pueblo se ha vuelto obstinado. Los que estaban en Babilonia se les había advertido de este juicio y ellos decían que iban a volver pronto a Jerusalén. Recordemos que este proceso de juicio y disciplina duró 70 años. Y en medio de esto no le creían a Ezequiel. Y en Jeremías, llevando ese mensaje en Jerusalén, tampoco el pueblo se había vuelto obstinado. No todo, pero hay una realidad espiritual en medio de estas cosas. Pero tenemos que recordar ahora, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos trae un poco de luz. ¿Por qué esa dureza? ¿Por qué esa obstinación del pueblo al no escuchar el mensaje de aquellos que el Padre mandaba para que se volvieran a su palabra, que se volvieran a sus mandamientos, que se volvieran inclusive a esta disciplina? Dice la palabra, Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, con esto no queremos decir, o no quiero decir que los que escucharon tanto el mensaje que estaban ya cautivos en Babilonia, que querían regresar según ellos, eh, sin llevar la disciplina, como los que estaban en Jerusalén, que iban a ser llevados, unos iban a ser llevados cautivos, iba a venir ese juicio, esa disciplina sobre Jerusalén, Israel. No quiere decir que ellos no entendieron el mensaje. Lo que pasa es que esta generación, muchos de ellos, la mayoría, no era afín al Espíritu del Padre. Se volvieron prácticamente ellos mismos naturales al rechazar los mandamientos y al rechazar el Espíritu que el Padre lleva a través de su palabra. Muchos simplemente ignoraron este mensaje. Ahora, en medio de este juicio, en medio de la disciplina del Padre, algo nos llama la atención en este capítulo de Ezequiel, ya que antes de que Jerusalén caiga en manos de Babilonia, de los babilonios, que venga este juicio, ya que el Padre en su infinita sabiduría y potestad puede dar disciplina y juicio por medio de naciones que aún no lo conocen, antes de ese tiempo de juicio, podemos vea lo que dice Ezequiel 9, versículo 5, al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Padre Eterno lo llamó y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometan en la ciudad. A estos que se le colocan una señal eran afines con el Espíritu del Padre, eran afines con la palabra. Ellos se lamentaban, ellos gemían por todo lo que estaba aconteciendo y por ende fueron fieles
fueron fieles y esa fidelidad fue determinada por esa sensibilidad de dolor por el propio pecado que había en el pueblo. Esto, y definitivamente el remanente en el tiempo de Ezequiel, que no tenía que ver, el remanente que fue sellado, no tiene que ver nada con una posición social o por ser algún tipo de linaje. El remanente eran aquellos que tenían corazones quebrantados porque aquel pueblo se había ido en contra de la voluntad del Eterno. Y esa voluntad está totalmente plasmada en sus mandamientos, en su palabra. Y al abandonar el camino de vida, el camino, esa senda eterna del Padre, el pueblo se había sumido en la idolatría, en la maldad, en una violencia extrema. Y esto, la mayoría del pueblo se sumía en eso. Esa era la normalidad de una gran cantidad del pueblo. Pero habían hombres como Jeremías, como Ezequiel, que ellos no iban con esas multitudes o con toda esa conducta que pensaban que era lo normal en ese momento. Tanto Ezequiel como Jeremías, la mayoría del pueblo no le creía lo que ellos estaban dando mensaje. Estaban recibiendo ya el juicio, estaban en pleno juicio, pero ellos no querían recibir ese mensaje que de disciplina, de juicio que venía hacia el pueblo. Menos ellos iban a entender, la mayoría, que en medio de este proceso el Padre tenía un remanente que estaba siendo sellado. O sea, en medio de esos tiempos de juicio, el Padre sí hace una diferencia entre los cuales le buscan, le aman en obediencia y los que se entregan a una conducta prácticamente normal de las masas. Tenemos un tiempo de juicio y disciplina a dos grupos. Entonces, los que no eran afines al Espíritu del Padre Eterno, pidiendo totalmente lo contrario a lo que la palabra y sus mandamientos, escucharon, en este caso, en Jerusalén a Jeremías, en esta zona, y allá en Babilonia tampoco querían escuchar a Ezequiel. Pero también tenemos los que fueron sellados y serían guardados en medio de ese juicio que se está dando. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Ezequiel 9:4. El Creador le ordenó al que tenía el tintero que pusiera una señal a los justos de la ciudad. Y si podemos leer luego Ezequiel 9:6 dice, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, no se acerquen y comiencen el juicio por mi santuario, pero no se acerquen a ellos porque ya va a empezar el juicio. Esto muestra que hay una identificación, hay una señal para proteger a ese remanente y la invasión totalmente que se iba a dar de parte de Babilonia. Y esta señal, esta identificación era para protegerlos y guiarlos durante el proceso de juicio, de disciplina que venía para toda la nación. Ahora, si leemos a través de la palabra y podemos ver uno de los que fueron, se puede ver ahí que fueron sellados en este tiempo y vamos a ver por qué, en este tiempo de juicio, en el tiempo donde estaba Jeremías predicando en Jerusalén, Ezequiel allá con los que están en Babilonia, fue el propio Daniel. El Padre lo guardó y dice, según la historia, de acuerdo a lo que dice la palabra, dice, la deportación de Daniel y otros judíos de Babilonia fue parte de una estrategia del propio rey de Babilonia para consolidar su poder y asegurar la lealtad de los nobles de Judá. Por supuesto, lo que no sabía el rey de Babilonia, que esa era la perfecta excusa, esa estrategia que él usó, del Padre Eterno de guardar a Daniel y aquel remanente, aquellos amigos que eran fieles, ¿se acuerdan? De Daniel, porque inclusive con el tiempo ellos se ganaron el favor del rey y se convirtieron en consejeros y funcionarios de la corte en Babilonia. Daniel se destacó por la sabiduría que él tenía, pero su fidelidad al Padre Eterno y su capacidad para interpretar sueños son recordados, por supuesto. Pero él era una persona en medio de todo este proceso de juicio que fue sellada.
lo que le permitió servir en la corte inclusive de Nabucodonosor y sus sucesores. En medio de todo este proceso que se dio, él sirvió, pero debemos de recordar cómo empieza inclusive el libro de Daniel. Dice en Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El hecho de ser guardado inclusive de todo el juicio que le cayó a Jerusalén y verse llevado a Babilonia, no fue que dijo Daniel, bueno, ya llegué aquí, ya estoy en Babilonia, vámonos, qué manera, o vamos a hacer lo que nosotros se nos venga en gana. No, de ninguna manera. Daniel dice en el versículo 8 del capítulo 1 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Quiere decir que Daniel era afín a la palabra, era afín al espíritu de la escritura del Padre, porque deseaba obedecer, inclusive ni siquiera se deseó contaminarse de las cosas que le podían apartar, inclusive aquello que él comía. Él siguió lo que la escritura decía. Era una persona afín a la palabra del Señor. Ezequiel fue escrito y Ezequiel profetizó aproximadamente en el 592, 570, antes que el Mesías, en esos años, en Babilonia, eso sí. Al otro lado, en Jerusalén, Daniel fue llevado cautivo hasta el año 605, antes del Mesías. Durante ese juicio, durante este tiempo que estabas llevando este juicio Israel, Daniel fue guardado. Daniel fue uno de esos sellados durante este proceso muy fuerte, porque pasaron cosas muy, muy, muy duras durante todo este proceso de juicio en Israel, en Jerusalén. Pero Daniel, en medio de estas cosas, recordamos cómo él llegó a servir, inclusive, de un ejemplo para otras personas de otras naciones. Él se cuidó, no se contaminó. Y en medio de todas estas cosas, sus palabras en ese libro escrito que está, inclusive nos habla de circunstancias y cosas que están sucediendo en estos tiempos. Lo importante de ser de esa parte del remanente y saber por qué soy remanente, por qué soy un sellado. Otro ejemplo que nos da la palabra es como la sangre en los postes de las puertas de las casas de los israelitas en la noche de la Pascua, el Pesach. Éxodo 12, la misma escena. Es un tiempo de juicio y el Padre Eterno hace que las casas sean selladas. Ahora con la sangre, en la primera Pascua, con la sangre del Cordero. Y aquellas casas que tenían el sello de la sangre no tendrían afectación en el juicio que se dictó en esa noche en todo Egipto, ya que desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales murió. Pero viene la parte que viene el cordero, la sangre, y el Padre sabe identificar a su pueblo. Estos y otros eventos en la palabra muestran que incluso cuando viene el juicio, porque en el tiempo de Egipto, por supuesto que Egipto estaba recibiendo un juicio sobre toda nación, lo que suceda a esos juicios, el Padre sabe identificar, sella a sus hijos, aquellos que son remanentes, aquellos que caminan con afinidad a su palabra y a su espíritu. En medio de estas cosas, para el tiempo de nuestro Mesías, cuando el Mesías viene, ya viniéndonos al tiempo de la palabra, en el tiempo, perdón, bíblico del Mesías, cuando el Mesías viene, todos sabemos que era un tiempo de salvación, por supuesto, que Yeshua vendría y vendría a ser, como dice la palabra, ese Cordero de Pascua que el Padre envió para remisión de los pecados. Claro que sí, dice la palabra, por lo cual también el propio Mesías, para santificar al pueblo mediante su sangre, su propia sangre, padeció fuera de la puerta, como lo dice en Hebreos 13:12. Damos gracias al Padre eterno por enviar a su Hijo, por esa sangre, ese sacrificio perfecto. Y como lo dice el propio Pablo, ahora nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Y a la vez qué hermoso esa resurrección que Él tiene en primicias. Él es la primicia de la resurrección. A la vez muchos creyentes en medio de toda la venida del Mesías. Y damos gloria al papá porque
ese sacrificio de Él como Cordero en el tiempo de Pascua. Pero a la vez muchos creyentes, y a veces estas cosas las pasamos por encima, porque la venida del Mesías también representó para la generación que estuvo en ese tiempo un tiempo de juicio donde también se iba a sellar un remanente. De la misma manera que en el tiempo de la primera Pascua, cuando salía Israel de Egipto, de la misma manera que en el tiempo de Ezequiel, de Jeremías, que era un tiempo de juicio, un remanente sería sellado. Así fue para el tiempo del Mesías. El Mesías vino, por supuesto, a dar esa sangre, como dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, para resucitar, para dar el evangelio eterno, todo lo que él trajo, pero también en esa generación él venía a anunciar un tiempo de juicio y a sellar un remanente. Vamos a leer en Mateo 23, en versículo 29. Dice la palabra así: Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis, entre el templo y el altar. Versículo 36 de Mateo 23. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Quiere decir que en la generación del Mesías, cuando el Mesías caminaba en la tierra, toda esta generación iba a vivir un juicio. Ahora podemos ver que de la misma manera que en el tiempo de Ezequiel, los que tenían que guiar al pueblo a la presencia, a la palabra del Padre, a los mandamientos del Padre, se habían corrompido a tal punto que el propio Mesías les dice lo siguiente: entre sus prácticas repugnantes, les dice: ¿por qué devoráis las casas de las viudas? Mateo 23:14. A ellos demandaban a las viudas una aportación para el templo. Y muchos de ellos se dejaban esos dineros, cuando más bien precisamente la escritura nos dice que estas viudas debían de recibir ayuda. Éxodo 22 nos habla de eso. Éxodo 22, 22, 27 dice: no explotéis a las viudas ni a los huérfanos. Ahora, si recordamos también salmos, como dice el Salmo 68, 5, dice que Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Por eso, en ese espíritu de la escritura, esa manera que era el Padre, el Mesías viene y los trata así, de esa manera. Ellos devoraban las casas de las viudas, abusaban de los pobres, de los más necesitados, simplemente por poder. Se habían olvidado de la verdadera esencia de la escritura y de por qué estaba esa escritura y de por qué estaban esos mandamientos. Eso para mencionar solamente una práctica de esos religiosos que se habían vuelto totalmente en contra de lo que era la palabra y el espíritu que llevaba esa palabra. El pueblo se ha vuelto sectarista, siguiendo grupos religiosos como los saduceos, los fariseos. Habían dejado la escritura para seguir doctrinas de hombres. Y en medio de todas estas cosas, el propio Mesías le anuncia a esta generación que viene un juicio. Veamos lo que dice Lucas 21 en el versículo 16. Dice: mas seréis entregados. Le está hablando el Mesías al remanente, a sus discípulos. Le dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 18, Lucas 21. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis, ¿qué dice? Vuestras almas. Iban a ser entregados, iban a ser aborrecidos, pero ese remanente iba a caminar de acuerdo a la voluntad del Padre. Inclusive ya lo que dice:
En medio de todo esto, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ese remanente, algunos, como dice, muchos, algunos los matarán. La mayor y la mejor, la mesura, lo que les decía aquí el Mesías es, en medio de esto, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estos procesos que ellos iban a vivir iban a ser fuertes, pero iba a ser, inclusive muchos, como decía ahorita, y repito esto, ese remanente, muchos, inclusive algunos iban a morir. Pero un remanente, una parte del remanente, por supuesto, iba a salir en medio de todo este proceso de juicio que venía, iba a ser guardado, pero con un fin, con un propósito, el cual de ser luz en medio de una generación perversa. Versículo 20 en Lucas 21. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en Jerusalén, porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El Mesías les da la dirección, les habla que vienen tiempos difíciles, pero a la misma vez les habla cuando venga ese juicio y Jerusalén sea rodeada, que ellos entiendan que la destrucción ha llegado. Entonces, de la misma manera que en el tiempo de Ezequiel, los que vivían en Jerusalén, la mayoría, no todos, confiaron más en sus líderes que están totalmente apartados de la verdad. Esos líderes religiosos confiaron en las murallas, igual que en el tiempo de Ezequiel, y en las advertencias que el propio Mesías les había dado. Por ahí del año 66 después del Mesías, o sea, unos 30 años después de que leíamos Lucas, por decirlo de alguna manera, por ahí el año del 66 después del Mesías, se puso en marcha una cadena de sucesos que inclusive historiadores como Josefo, Eusebio, nos narran que fue inevitable que Roma viniera, en este caso, en contra de Jerusalén, ya que inclusive el propio capitán del templo, un hombre que se llamaba Eleazar, convenció a los sacerdotes a no aceptar a una parte del sacerdocio, no aceptar inclusive ofrendas de parte de extranjeros. Como resultado, a pesar de las súplicas de otros sacerdotes principales, porque ya el sacerdocio estaba totalmente corrupto. Inclusive aceptaban ofrendas ahí donde no se tenían que ofrecer jamás a Roma, a César. Ya había una mezcla en el sacerdocio y en medio de todo lo que se enseñaba que iba totalmente en contra de la voluntad del Padre. Pero al tratar de levantarse algunos en contra de estas ofrendas, que eran totalmente cosas que no iban totalmente aparte de lo que decía la palabra en las ofrendas del templo y demás, eso provocaba una fricción porque los otros sacerdotes, el sacerdocio estaba simplemente nada más ya estaba totalmente corrupto y haciendo lo que Roma les quería hacer. Pero se levantan este tiempo estos hombres en contra de estas ofrendas que eran totalmente en contra de la voluntad del Padre y comienza a haber un conflicto. Y resulta ser que al ver ese conflicto y a medio de todo lo que está sucediendo, Roma manda una campaña militar en contra de Jerusalén. Y hay un hombre que se llama Cestio Galo. Este es un general romano que entonces en este tiempo, más o menos aproximadamente en el año 66, después del Mesías, en el tiempo del Mesías, Cestio Galo rodea a Jerusalén con sus tropas y trató de tomar la ciudad. Pero muy interesante, ya que tenía rodeada a Jerusalén, Cestio Galo, después de varios días de tener asediada la ciudad, decidió retirarse sin ninguna razón aparente. De hecho, este evento mencionado, lo menciona Flavio Josefo en una obra que se llama La Guerra de los Judíos. Y según Josefo, este historiador, Cestio Galo parecía estar a punto de tomar la ciudad, pero de repente, sin razón aparente, ordenó la retirada de esas tropas. ¿Qué pasó ahí? Abandonó el asedio que tenía con Jerusalén. Y según datos históricos, esta retirada inesperada fue vista de dos maneras. Por una parte, y una muchedumbre
lo vieron como una victoria. Se retiró Cestio Galo, se retiró aquella campaña que estaba rodeando a Jerusalén. Los mismos líderes judíos que estaban dentro de la ciudad, ellos tenían a su propia gente armada y salieron en persecución de algunos, inclusive de las tropas romanas. Pero mientras mucho el pueblo celebraba y estaban celebrando lo que se había retirado y según ellos pensaban que era una victoria, hubo un grupo pequeño, un remanente de la población que por alguna razón, y eso lo podemos encontrar en documentos históricos, que más bien comenzaron a salir de Jerusalén con sus familias. Comenzaron a salir de Jerusalén. Vea, hay historiadores de la época, por ejemplo, uno que se llama Eusebio, que escribe lo siguiente: el entero cuerpo de lo que se consideraba la iglesia en Jerusalén, los que eran discípulos del Mesías, habiéndosele mandado mediante revelación, salieron de la ciudad y se fueron a una ciudad que se llamaba, más allá del Jordán, que se llamaba Pela. ¿A quién se está refiriendo Eusebio? Por supuesto, al remanente, a aquellos discípulos que seguían a nuestro Mesías, a nuestro Jesús, a nuestro Yeshua. Hay otro que se llama otro historiador Epifanio, perdón, del mismo periodo, que, claro, oiga lo que dice los seguidores, los considerados discípulos del Mesías, que moraban en Jerusalén, habiendo sido prevenidos por el propio Mesías, antes de su muerte y resurrección, se fueron de Jerusalén a una ciudad llamada Pela. Entonces tenemos dos grupos: los que estaban celebrando porque se habían retirado las tropas, y en ese mismo momento, en vez de estar celebrando con las multitudes, este remanente entendió en el Espíritu lo que tenían que hacer. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, les dijo el Mesías en Lucas 21, versículo 20 en adelante, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este asedio que hizo esta campaña militar fueron de días. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan. Y no era ni siquiera el momento cuando Jerusalén estaba rodeada. Interesantemente, a sus días, esta campaña militar se retira por alguna razón y no hay explicación. Eso está inclusive, como les digo, en libros de historia, y es ver cómo el Mesías, en medio de todas estas cosas, le daba un mensaje a una generación que, por supuesto, a un remanente, a esos sellados que no solamente recibieron el mensaje de la sangre del Cordero, de la resurrección hermosa de Yeshua, de nuestro Mesías Jesús, sino también que ellos entendieron que venía un juicio sobre Jerusalén. Y 30 años después de que el Mesías les da, más o menos, un tempito más, lo que sea, pero después de que el Mesías les menciona estas cosas, estaban sucediendo. Esos 30 años pueden haber pasado muchas cosas, inclusive los propios hijos de aquellas personas que habían caminado con el Mesías pudieron huir y ser guardados del juicio que le vino a Jerusalén. De la misma manera, vemos que en el tiempo de Ezequiel, que hubo ese remanente que era afín a la palabra y que fue guardado como Daniel, porque fue en el mismo tiempo. En este tiempo del Mesías también había un grupo de personas, un remanente, no la mayoría, pero había un grupo, un remanente, lo que se conoce, lo que es la iglesia primitiva, que caminó de acuerdo a la palabra y los mandamientos del Señor. O recordamos ese pasaje bíblico que dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe, el hombre natural va y celebra porque se fue Roma del asedio de Jerusalén, cuando era más bien tiempo de hacer la maleta porque teníamos que salir porque venía un juicio muy, pero muy fuerte hacia Jerusalén.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No me puedo imaginar, no sé si sucedió, pero a poder ser una gran, puede ser que haya sucedido, que muchos de los que vieron a los propios discípulos del Mesías saliendo de Jerusalén en ese momento seguro los consideraron posiblemente locos, porque ¿para qué huyen? Ya se fueron, cuando más bien era el tiempo de salir, no era el tiempo de celebrar, como muchos sí lo hicieron. Sin lugar a duda, ese remanente que salió de Jerusalén cuando vieron la ciudad rodeada de ejércitos y luego marcharse, pudieron discernir espiritualmente, como lo dice Pablo, porque fueron guiados por ese espíritu, como lo dice el propio Mesías. Es que ese pasaje es hermoso. Es lo que dice Juan 16. Voy a leer de 13 al 15. Dice, pero cuando venga el espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El propio Mesías les decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino aclarará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo importante de estar de acuerdo, caminando a, totalmente con lo que el Espíritu de la palabra, con lo que el Mesías nos habló. Después de que ellos huyen, después de que ellos salen a estas ciudades, pues a esta ciudad, todo ese remanente en el tiempo después del Mesías, cuando vino este. Luego vino, mientras el grupo este fue sellado y guardado en Jerusalén, ¿qué sucedió? Roma después volvió. Y su ejército vino bajo el mando de Tito. Y es tan tremendo, ustedes pueden ver ahí la historia, pueden buscar inclusive todo lo que pasó con el asedio ya en el año 70 aproximadamente, en el tiempo después del Mesías. Y pueden ver la cantidad de gente que murió. Hay números que dicen que más de 1 millón de personas. Eso fue un juicio totalmente, fue algo muy fuerte. Fue muy fuerte todo este juicio que vivió Jerusalén. El Padre inclusive envió a su propio Hijo, no solamente a salvarlos, como la sangre del Cordero, como hablábamos, y a traernos ese mensaje eterno, esa resurrección en el Yeshua, nuestro Mesías, pero también de advertirles del juicio que venía. Y el remanente que salió fue el que había sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. La noticia posiblemente de lo que había pasado con Jerusalén tiene que haber sido tomada con gran dolor, así como aquellos que en el tiempo de Ezequiel que se dolían por todo lo que pasaba. Los discípulos del Mesías sabían de estas cosas que iban a suceder. Ellos podían recordar las palabras de este juicio que dijo el Mesías. ¿Cómo lo dijo él? Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19:44. Hay un tiempo de visitación, así como en el tiempo de Ezequiel, así como cuando Israel salía de Egipto, es un tiempo de visitación. Así estamos viviendo nosotros en este momento, un tiempo de visitación. El propio Mesías les había dicho que no iba a quedar ni siquiera piedra sobre piedra. Eso iba a ser algo tremendo. Y el propio Padre guarda su remanente porque ellos tenían que llevar la luz del Evangelio, el mensaje, a otras naciones inclusive. Así como Daniel fue llevado inclusive a Babilonia y fue guardado, pero con el propósito de llevar la palabra. El remanente es afín a la palabra, el remanente es afín con la escritura. Y el Espíritu los guía y los hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros estamos viviendo en este momento en un tiempo donde la tierra sabemos que viene un juicio sobre toda la tierra, ya no va a ser solamente Jerusalén ni Israel, viene un juicio que toda la tierra se verá afectada y se está viendo afectada ya. Y eso lo podemos ver a través de pasajes bíblicos y de circunstancias que están sucediendo
que sabemos que bíblicamente, no es lo que diga decir de nuevo lo que piense yo, lo que puede decir un teólogo, un profeta, un pastor, de ninguna manera es lo que dice la palabra. Y claramente en evidencia está que vivimos esos tiempos de juicio que dice la palabra. Pero igual como en el tiempo de Ezequiel, igual como en el tiempo de la primera Pesach, Pascua, igual como cuando vino el Mesías, el Padre sella a su remanente. El Padre sella a sus hijos. Debemos de recordar que ellos, ese grupo que había llegado a más o menos en el tiempo de 66 después del Mesías, cuando viene todo esto y que Jerusalén fue rodeada, muchos de ellos posiblemente estudiaron o salieron o conocieron, escucharon y recibieron por supuesto el Espíritu Santo, como lo dice el libro de Hechos en capítulo 2. Es lo que dice Pedro en el versículo 37. Bueno, lo que dice capítulo de Hechos y luego lo que dice Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y lo que dice Pedro, arrepentidos, arrepentidos, venía un juicio, ellos sabían, oiga lo que dice la palabra, versículo 38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Mesías para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Mis hermanos, ellos perseveraron, dice la palabra, en la doctrina, en la escritura. Esta generación, esos 3,000 que salieron de aquel tiempo de Pentecostés, ahora que vamos a celebrar Chabot, Pentecostés, porque es un tiempo bíblico. Qué hermoso. Necesitamos estar afines con el Espíritu Santo. Él nos va a guiar primero que nada, toda verdad, y nos dirá inclusive las cosas que sucederán. Son tiempos donde tenemos que estar muy afines con la palabra y entender que como esa generación fue sellada y guardada de aquel juicio, pero ellos se arrepintieron. Ellos se bautizaron en el nombre del Mesías para perdón de pecados. Ellos recibieron el Espíritu Santo de acuerdo a la palabra. Y en medio de estas cosas, inclusive dice las promesas para ustedes y para vuestros hijos. Si nosotros supiéramos que nuestros hijos, nuestros sobrinos, fueran a vivir dentro de 30 años, como le pasó a aquella generación, que un juicio que iba a venir certero a Jerusalén, nos hubiéramos simplemente quedado y no hubiéramos hecho absolutamente nada. Ellos dice que caminaban y perseveraban en la doctrina, en la doctrina. Es perseverar día a día y enseñarle a nuestros hijos, a los niños, a los adultos, a nosotros caminar de acuerdo a esa palabra, porque ese juicio viene para toda la tierra y tenemos que estar afines con lo que la palabra del Señor dice, con su Espíritu Santo. En medio de estas cosas, nos hacemos esa pregunta hoy con este estudio. ¿Estamos caminando afines a lo que dice la palabra? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros sobrinos, a nuestras familias que tenemos que caminar afines a la palabra del Señor para ser sellados para este tiempo de juicio que viene sobre toda la tierra? Si supiéramos que va a suceder algo como le sucedió a Israel en tiempos de Ezequiel, cuando vino Babilonia, ¿qué realmente vamos a hacer? Y algo sumamente más grande y con una afectación en todas las naciones de la tierra viene para las naciones. Y teniendo tal ejemplo como lo que le sucedió a ese remanente, que fue sellado y guardado, ¿no nos jugaríamos el chance de no ser sellados y de no amar al Padre por la sangre de su Hijo y amarlo a Él con su escritura y todo lo que Él dijo y sus mandamientos y esa resurrección anhelarla? Mis hermanos, recordemos que en la mayoría de la gente para el tiempo de Jeremías, para el tiempo de Ezequiel y una mayoría en el tiempo del Mesías, no les creyó el mensaje, no creyeron el mensaje. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender.
porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Debemos de estar afines con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante. Caminar de acuerdo al espíritu de la palabra, caminar de acuerdo a los mandamientos y ser guiados por esa verdad para cuando vengan todas estas circunstancias nosotros poder llevar esa luz aún en medio de esos tiempos. Vienen tiempos donde sabemos que la palabra dice bien claramente, como dice en Efesios, en él, ¿en quién? En el Mesías, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso está en Efesios 1, ahí el 3 en adelante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados. Mis hermanos, somos sellados no solamente para el juicio venidero, sino también para hacer luz en medio de estos tiempos difíciles. Igual como en el tiempo del Mesías, muchos de los sellados y mucho de lo que sucederá, muchos van a ser entregados, muchos inclusive morirán, pero los que vivan en este tiempo de juicios para que sean luz, porque son sellados para llevar luz en medio de un tiempo, en medio de una generación, como lo decía el Mesías, una generación, como lo dijo el propio Pedro también, una generación que era malvada, que era mala, que no quería las cosas, querían vivir en lo natural y no de acuerdo a lo espiritual. En medio de este tiempo debemos de hacernos esas preguntas. ¿Y cómo saber si verdaderamente yo camino y vivo de acuerdo al Espíritu Santo? Estoy dando frutos yo en el Espíritu del Abba, de Padre Eterno, esos frutos que dice la Escritura. ¿Cómo no celebrar un tiempo tan hermoso como Pentecostés, como Chabot? Pero de acuerdo a su Escritura, de acuerdo a lo que dice la palabra. Este es el tiempo de volvernos a su Escritura, volvernos a su verdad. ¿Vendrán tiempos difíciles? Sí, vendrán tiempos difíciles. Pero si somos sellados en su Espíritu Santo, si somos sellados de acuerdo a esa salvación en la sangre del Mesías, recordamos esa resurrección hermosa que el Padre. Él viene y viene pronto a gobernar esta tierra, pero viene a gobernarla con vara de hierro. Oremos para que podamos estar afines al Espíritu Santo y ser guiados a toda verdad. Y cuando necesitamos saber las cosas, que Él nos dirija, como guió aquella generación que salió de Egipto, que fue sellada en la sangre del Cordero, que guió aquella generación que fue sellada en el tiempo de Ezequiel, de Jeremías, como aquel Daniel, como aquel remanente que en el propio tiempo del Mesías supo salir en el tiempo adecuado donde tenían que salir. Padre, te damos gracias por esta palabra y oramos para que en este tiempo de Pentecostés, de Shavuot, nuestros corazones nos volvamos hacia ti. Y así como el mismo Pedro anunciaba y decía, arrepentidos y bautícese en cada uno en el nombre del Mesías para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Padre, ayúdanos en este tiempo a entender el arrepentimiento genuino que necesitamos en nuestras vidas. Y volvernos hacia ti, y si es necesario bajar a las aguas, y si es necesario arrepentirme, me arrepentiré de todas estas cosas que he hecho que no te agradan a ti. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hijos, para que ellos caminen de acuerdo a fin, como dice la palabra en el tiempo de Ezequiel, que caminaban de acuerdo a tu voluntad, y que venía ese Espíritu Santo para dirigirnos a esa verdad que es tu palabra. Guíanos en este tiempo, Padre. Te adoramos por esta palabra y ayúdanos. Y te pedimos que en tus misericordias, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos al Mesías, nos bautizamos y recibimos ese Espíritu Santo, que seamos sellados. Que tú nos selles, Padre, para este tiempo. Séllanos en este tiempo de juicio. Pero ayúdanos, papá, a caminar cada día y que nosotros hagamos ese propósito de renunciar a todo aquello que nos separa de la verdad, que nos separa de tu espíritu, que nos separa de esa
de esos mandamientos tan hermosos. En el nombre santo tuyo, Yeshua, te damos las gracias. Amén y amén.